Hola, hoy vamos a resolver la prueba de Matemáticas 2 que fue propuesta por la Universidad de Oviedo para el acceso a la universidad. Vamos a hacer la opción A, la que se propuso en junio de 2018. Comenzamos con el primer ejercicio que dice así. Dada la matriz A, ahí la tenemos, una matriz de 3 filas y 4 columnas, donde que con m un número real, estudiar el rango según los valores de m. Bien, lo voy a hacer de dos formas distintas para que veáis las dos posibilidades. El primer método es el método de Gauss. El que no quiero utilizar, voy a utilizar el método Gauss ahora. El que no le interese hacerlo así o no lo sepa hacer de esta manera, que salte adelante un poquito el vídeo y para hacerlo por el otro método, que es el método de determinantes. Bueno, por el método Gauss sale bastante bien y vamos a ver en qué consiste. El método de Gauss consiste en, partiendo de la matriz dada, ir haciendo ceros por debajo de la diagonal. Y cuando finalice ese proceso, el rango de la matriz coincide con el número de filas de la última matriz obtenida una vez aplicado el método de Gauss, de forma que tengan por lo menos un número distinto de cero. Bien, pues vamos a proceder y vamos a hacer ceros por debajo de la diagonal. Bueno, aquí no podemos hablar de diagonal principal, pero bueno, cuando hablo de diagonal se entiende que es el ASU 1, el ASU 2 en este caso, y sería el elemento ASU 3, que sería estos tres, y voy a hacer ceros por debajo de esa diagonal. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un cero en el 1, en el elemento que ocupa la fila 2, la columna 1. Entonces, para ello lo que hago directamente es que a la fila 2 le voy a restar la fila 1. Entonces sería 1 menos 1, 0, m menos 1 menos 2, m menos 2, aquí está, m menos 2, m menos 2, y 1 menos m menos 1 es 1 menos m más 1, es decir, es 2 menos m, queda 2 menos m. Bien, ahora voy a hacer un 0 en m menos 1. Para ello lo que voy a hacer es a la fila 3, aquí lo tengo indicado, a la fila 3 le voy a restar la primera fila multiplicado por menos 1. De esa manera me quedaría m menos 1 menos m menos 1, 0. 1 menos m menos 1 es menos m más 2. M le restamos 2 por m menos 1, queda 2m menos 2 más m, 2m menos 2 más m. A ver, m le restamos 2 por m menos 1, es m menos 2m más 2. Entonces quedaría, al restar queda 2 menos m. Eso lo vais haciendo aparte. Si veis que es un poco complicado, lo escribís aparte y veis cómo se van obteniendo estos resultados. Y 1 menos m menos 1 al cuadrado, es decir, 1 menos m menos 1 por m menos 1 es 1 menos m menos 1 al cuadrado. Bien, aquí lo tengo. El siguiente paso es hacer ahora un 0 debajo del elemento 2,2, es decir, donde está aquí la expresión 2 menos m. Fijaros que lo tengo muy fácilmente si sumo directamente la fila tercera a la fila segunda. Si sumo la fila tercera a la fila segunda, los ceros se me mantienen y 2 menos m más m menos 2 es 0. Yo tendría un 0 aquí debajo. ¿Qué es lo que voy a hacer? A la fila, aquí lo indico, a la fila tercera le sumo a la fila segunda. 0 más 0, 0, m menos 2 más 2 menos m es 0, m menos 2 más 2 menos m es 0, y desarrollando y sumando estas dos expresiones, 2 menos m, sumada con esta expresión, con 1 menos m menos 1 al cuadrado, obtengo un polinomio que factorizado, es un polinomio que factorizado, de grado 2 además, que me va a dar esta expresión que tengo aquí. Ya la doy factorizada. Pues bien, pues una vez ya he acabado el proceso de hacer ceros por debajo de la teórica diagonal, vemos que la matriz obtenida tiene, con números distintos de 0, una fila. Estos son distintos de 0 y no dependen de m, tiene una fila y otra fila, hay 3 filas, ¿no? Entonces, puede ser el rango 3. El rango va a ser 3 si las 3 filas tuvieran un elemento al menos distinto de 0. Pues bien, vamos a ver. Fijaros qué pasa
aquí tengo 3 ceros. Fijaros, si este fuese 0, el rango ya sería inferior a 3, porque ahora porque tendría 2 al menos con un elemento distinto de 0. Veamos cómo. Entonces, ¿cuándo se anula este elemento? Este elemento, que es el m más 1 por 2 menos m, es 0 si m es menos 1 y si m es 2. Entonces, cuando m es menos 1 y m es 2, aquí esta fila es toda de ceros, con lo cual vamos a ver qué ocurre en la segunda fila. Entonces vamos a distinguir los casos. ¿Qué ocurre si m es igual a menos 1? Si m es igual a menos 1, la matriz está obtenida por Gauss sería la que tenemos aquí. Entonces, ¿cuántas filas hay aquí que tengan al menos un valor distinto de 0? Pues es la primera fila y la segunda fila. Por tanto, el rango es 2, es el número de esas filas, 2. ¿Qué ocurre si m es igual a 2? Si m es igual a 2, sustituyendo m aquí por 2, obtendría esta matriz. Y aquí, ¿cuántas filas tengo? De forma que haya al menos un elemento distinto de 0. Pues evidentemente una sola. Por tanto, el rango es 1, el número de filas. ¿Y qué pasa si m es distinto de 1 y distinto de menos 1 y distinto de 2? Pues si m es distinto de menos 1 y distinto de 2, este producto es distinto de 0. Si este producto es distinto de 0, tendría una fila más aquí con un elemento distinto de 0, y esta otra fila también serían distintos de 0, porque solamente se anula para m igual a 2 y lo estoy descartando. Es decir, que si m es distinto de 1 y m es distinto de 2, el rango de la matriz es 3. Esto sería por el método de Gauss. Vamos a hacerlo ahora por el método de determinantes. Por determinantes, aquí tengo de nuevo la matriz A. Lo que hago es los determinantes de orden 3 para ver si puedo encontrar algún determinante distinto de 0, de orden 3, con lo cual el rango sería 3. Si no es posible, el rango sería inferior a 3. Pues bien, cojo el primer determinante de orden 3 que puedo encontrar dentro de la matriz A. Está formado por las tres primeras columnas. Desarrollo el determinante, y este determinante, una vez desarrolladas estas expresiones, me da 0, con lo cual este determinante se anula para todo valor de m. Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Que el rango es 3? Evidentemente no. ¿Que el rango es menor que 3? Pues no lo sé, me falta por ver otros menores de orden 3 posibles. Voy a coger, este se anula siempre, voy a coger el siguiente, otro menor, que es la primera fila, la segunda fila y la primera columna, la segunda columna y la cuarta columna. Aquí las tengo, desarrollo ese determinante y obtengo este polinomio que factorizado ya me queda esta expresión. Y esta expresión se anula para m igual a 2 y para m igual a menos 1. Bien, se anula cuando m es 2 y cuando m es igual a menos 1. Vamos ahora a coger otro, el que me queda, que es el formado por la primera columna, la tercera y la cuarta. También desarrollando me queda un polinomio cuya factorización es el mismo que el anterior. Se anula también cuando m es igual a 1 o m es igual a 2. Entonces aquí ya está claro. Es decir, tenemos que si m es igual a menos 1, este determinante vale 0. Este vale 0 y este vale 0. Por tanto, no hay ningún menor de orden 3 distinto de 0, con lo cual el rango es menor que 3. Ahora nos preguntamos, ¿es 2 el rango? Es decir, ¿hay algún menor aquí de orden 2 distinto de 0? Evidentemente sí. Por ejemplo, este. Está aquí marcado, es un menor de orden 2, cuyo determinante es menos 1, es menos 3, menos 2, menos 1, menos 3, distinto de 0. Por tanto, el rango es 2, si m es igual a menos 1. Ahora, si m es 2, este se anula y este se anula, y el rango es 1 porque la matriz que queda es este, y aquí no hay ningún menor de orden 2 que me dé distinto de 0, el rango es 1. Y si m es distinto de menos 1 y m distinto de 2, evidentemente el rango es 3, porque aunque bien este menor se anula, este, por ejemplo, si m es distinto de 2 y m es distinto de menos 1, ya me da distinto de 0, con lo cual he encontrado un menor de orden 3 distinto de 0, el rango es 3. Bien, ese sería el primer ejercicio. Pasamos al apartado B de este ejercicio, que me pide resolver esta ecuación traspuesta de A por el X y Z, la matriz columna X y Z igual a la matriz columna 0, 0, 0, 0, donde indica AT es la matriz traspuesta de A.
Bien, para m igual a menos 1, la matriz A ya la escribo aquí, la tengo, sustituyo m por menos 1 y aquí está la matriz A. A continuación multiplico la matriz traspuesta de A. Recordar que la matriz traspuesta es aquella matriz que convierte las filas de A en columnas, y aquí la tenemos, la segunda fila pasa a ser segunda columna, la tercera fila pasa a ser tercera columna, multiplicada por la matriz X y Z para obtener esta matriz. Bien, aquí no podemos utilizar matrices inversas porque esta es una matriz no cuadrada, es una matriz 4×3, por lo tanto no tiene inversa para la hora de despejar X y Z. Bien, entonces observemos una cosa, que esto me va a generar un sistema de ecuaciones lineales homogéneo porque los términos independientes son 0. Bien, tenemos que saber que un sistema homogéneo es siempre compatible. La cuestión es compatible determinado o indeterminado. Eso va a depender del rango de la matriz. Si fuera compatible determinado, la solución es evidente, es la solución trivial, sería x0 y 0 y z0, y si es indeterminado tendría más soluciones, tendría infinitas soluciones. En este caso vamos a estudiar cómo es este sistema, y sabemos que para m igual a menos 1, lo vimos anteriormente, el rango de la matriz A era 2. Pero el rango de la matriz coincide con el rango de su traspuesta. Por lo tanto, el rango de la matriz principal del sistema es 2, que es menor que el número de incógnitas, que son 3. Entonces estamos ante un sistema compatible indeterminado. Bien, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, para resolverlo, antes de nada, si queréis, escribimos el sistema. El sistema no es necesario en principio escribirlo, pero bueno, sería transformarlo en ecuaciones lineales de esta manera, sería hacer el producto y obtendríamos este sistema de 4 ecuaciones lineales con 3 incógnitas. Para resolverlo tenemos que ver el menor que hemos utilizado para determinar que el rango era igual a 2. Y cogimos este, podemos coger cualquier otro menor. Vemos que este menor, vamos a tomar este, que se casa, digamos, o se corresponde con las incógnitas, son los coeficientes de x más y de x menos 2y. Bien, pues para resolver el sistema lo único que tenemos que hacer es fijarnos en estas dos ecuaciones, que son las que vamos a utilizar. Nos omitimos las dos últimas, que aquí no las tenemos en consideración, y la z es a lo que le vamos a dar un valor. Entonces damos un parámetro, un valor real, lambda, y lo pasamos al miembro de la derecha tratándolo como un término independiente. Entonces, resolviendo, el sistema formado por x más y igual a 2z, o sea 2 lambda, pasaríamos el 2z a la derecha, y de x menos 2 igual a menos lambda. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, es un sistema de Cramer, siempre es un sistema de Cramer, una vez hecho este procedimiento, pero lo voy a resolver ya por reducción, ya porque los resto ya inmediatamente se me va la x, y ya me queda que menos 2 y menos 3y igual a menos 3 alfa, y la lambda, perdón, y igual a lambda. Igual a lambda, si es igual a lambda, x es 2 lambda menos lambda, x es igual a lambda, y z ya la habíamos llamado lambda desde el principio, y aquí tengo ya las soluciones de mi sistema. Esto, fijaros que si nos piden la interpretación geométrica serían las ecuaciones paramétricas de una recta, cuyo vector director sería el 1, 1, 1, que son los coeficientes del parámetro. Bueno, en cualquier caso, la solución de nuestro sistema es x igual a lambda, y igual a lambda, z igual a lambda para todo lambda perteneciente a R. Aquí están las infinitas soluciones de nuestro sistema compatible indeterminado. Bien, siguiente ejercicio. Este es un ejercicio de cálculo diferencial y vamos a ver lo que nos pide. Nos dan una rampa, aquí la tenemos, un triángulo rectángulo, con una rampa para camiones, con una pendiente m, que es la tangente del ángulo alfa, mayor que 0. La pendiente es la tangente del ángulo y que salva una altura de 20 metros. Bien, h, aquí sería 20, entonces ya hago el dibujo, amplío un poquillo de forma que la altura ahora es 20. Bueno, pues lo primero que me piden es que calcule en función de m el valor de b, es decir, del cateto contiguo de alfa, y comprobar que la longitud de la rampa L se puede expresar de esta manera. Bueno, este es un problema de trigonometría elemental bastante sencillo,
porque tenemos que la pendiente es la tangente de alfa, según ya sabíamos en el enunciado, pero la tangente de un ángulo, de un triángulo rectángulo, es el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Entonces tenemos que la tangente del ángulo es 20 partido por B. De aquí despejamos B, y B es 20 partido por M, con lo cual ya expresaríamos B en función de M. Y L, por el teorema de Pitágoras, es la hipotenusa de este triángulo, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, es raíz cuadrada de B cuadrado más H al cuadrado. B cuadrado más H al cuadrado, como H es 20, aquí tendremos 400. Ahora bien, B dijimos que era 20 partido por M. Entonces, 20 partido por M al cuadrado es 400 partido por M al cuadrado. Haciendo esta operación, mínimo como múltiplo de los denominadores es M al cuadrado, pues arriba me quedaría 400 más 400M cuadrado, sacando factor común a 400, quedaría 400 por 1 más M al cuadrado, y la raíz de 420 sale fuera 20 de la raíz, y dentro me queda M al cuadrado más 1 partido por M al cuadrado, que es la expresión que me piden que demuestre que efectivamente es así. Aquí está, L de M. Con lo cual ya llego a que la longitud de la pendiente de la rampa en función de M es esta. Bien, ahora viene el apartado B. Dice que el camión se mueve a una velocidad constante que depende de la pendiente M y se expresa en metros por segundo a través de la función, aquí tenemos la función velocidad, y me piden que demuestre que el tiempo en segundos que tarda un camión en recorrer la rampa se puede expresar como, aquí tenemos TdM igual a esta expresión, otra nueva función. El tiempo, bien, ¿cómo calculo el tiempo? Como la velocidad es el espacio partido por el tiempo, tengo que el tiempo es el espacio partido por la velocidad. Entonces el tiempo, en función de m, es el espacio, que es la longitud L, el espacio L de m, partido por la velocidad, que es V de m. L de m en el apartado A he obtenido que es esta expresión, la velocidad en función de m me la está dando el enunciado del apartado B, y lo único que tengo que hacer es este cociente. Este cociente, pues haciendo las operaciones, llego a que es la expresión que me pide. Es un problema sencillo de metiendo aquí. Si aquí metéis, fijaros, aquí está extraída la m al cuadrado. Esta m es la raíz de m al cuadrado. Si la metemos como raíz, me queda dentro raíz de m al cuadrado, y el m y un cuadrado se van, y me queda m al cuadrado más 1 partido por m dentro, todo dentro de la raíz. Sencillo. Y bien, una vez que ya tengo la función tiempo expresada, el siguiente apartado me pide que calcule el valor de m que hace mínimo la función t de m, el tiempo. Bueno, pues que hace un mínimo. Hay que buscar un mínimo en esta función, en la función t, para hallar los máximos y los mínimos de la función, la derivada. Hacemos la derivada de la función y ya sin pararme mucho en la derivada obtengo esto, ¿vale? La derivada es esta. Vemos donde la derivada se anula. Aquí ya vemos que el numerador de esta expresión se anula para m igual a 0 y para m igual a 1 y a menos 1. Bien. Para m igual a 0, en principio no nos vale, porque si m fuese igual a 0, alfa sería 0. Es decir, no habría pendiente. La pendiente 0 implica que el ángulo es 0. Pero me dicen que la pendiente m es mayor que 0. Aquí en el enunciado del ejercicio. Entonces m no vale como solución del problema, y luego también se anula en 1 y menos 1. El menos 1 tampoco nos va a valer, porque me dice que la pendiente es mayor que 0, no me vale una pendiente negativa. Entonces se anula en m igual a 0, m igual a 1 y m igual a menos 1. No me vale m menos 1 y tampoco me vale 0. Entonces el único valor que tiene alguna posibilidad de ser la solución de mi ejercicio es m igual a 1, para lo cual tengo que demostrar que efectivamente ahí hay un mínimo. Y para demostrar que ahí hay un mínimo, pues lo que hago es en el dominio útil del problema, que es desde 0, la pendiente 0 hasta infinito, que sería un ángulo de 90 grados, ¿no? M sería los valores que puede tomar m en mi ejercicio, es desde 0 hasta más infinito. Espero que se anulan el 1, acabamos de ver que se anula el 1, y en el intervalo 0,1 el signo de la derivada es negativo. ¿Por qué?
porque entre 0 y 1, si tomo por ejemplo un medio aquí, un valor referencia de este intervalo, un medio, al hacer el numerador me queda que esta expresión, la del paréntesis, es un medio al cuadrado menos 1 es negativo, lo demás es todo positivo, entonces me queda negativa la derivada. Si la derivada es negativa, la función decrece. Eso es una relación entre el signo de la derivada y el crecimiento de la función. Y entre en el intervalo 1 más infinito, tomo por ejemplo el 2 como referencia para sustituirlo aquí, y aquí vemos que me da positivo y en el denominador positivo. La derivada es positiva, la función crece. Si la función en el 1 cambia de decrecer a crecer, evidentemente en el 1 hay un mínimo. Pues entonces, para pendiente igual a 1, que se corresponde con un ángulo de 45 grados, el tiempo de recorrido es mínimo. Entonces ya está, ya hemos obtenido la respuesta a nuestro ejercicio. El siguiente ejercicio de geometría me da lo siguiente: sean dos rectas R y S perpendiculares que se cortan. La recta R viene dada por las ecuaciones, aquí me dan unas ecuaciones y me piden calcular un vector director de R. Aquí tener cuidado porque parece muy sencillo, porque me dicen, me dan las ecuaciones continuas, y en las ecuaciones continuas el vector son los denominadores de las expresiones. Entonces sería el 2, 1 y 1. Y ya tendríamos el apartado A, que son 0,75 puntos. Uy, ¿dónde está el truco? No puede ser tan sencillo. Efectivamente no lo es. El truco es que estas expresiones que me han dado de R no son las ecuaciones continuas. Las ecuaciones continuas son x menos un valor partido por otro valor igual a y menos un valor partido por otro valor. Hasta aquí todo bien, pero sería igual a z menos un valor partido por otro valor. Y aquí tengo menos z. Entonces hay que poner esta expresión con la z positivo, si no, no sería ecuación continua. ¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Si lo cambiamos multiplicando todo por menos 1 y dividiendo por menos 1, ya quedaría z menos 2 entre menos 1. Ya estaría resuelto. Es decir, que las ecuaciones continuas de la recta R en realidad son estas que están aquí. Y si son estas, veis que si z menos 2 entre menos 1 es menos z más 2. Es lo mismo. Pero la expresión continua es esta, no esta. Entonces el vector de la recta R es el 2, 1, menos 1, no el 2, 1, 1 como aparentemente parecía que era. Otra cosa muy importante también, cuidado, hay mucha gente que si no ve aquí denominador pone 0, considera que hay un 0, es una barbaridad. Es decir, tener cuidado con las ecuaciones continuas y con su expresión y los vectores director. Normalmente aquí siempre me dan las continuas como me las tienen que dar, pero fijaros ya que en este ejercicio, por ejemplo, no es así. Entonces el apartado A estaría resuelto de esta manera. Vamos con el apartado B. El apartado B ya es un poquito más complejo. Me dice lo siguiente: calcular un vector director de la recta S sabiendo que el producto vectorial de v1 por v2 es proporcional al vector 1, 0, 2 o depende linealmente del vector 1, 0, 2, también podríamos decir. Bien, pues ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la siguiente manera. A v2 le voy a dar unas componentes A, B y C. Lo desconozco de momento y le llamo A, B, C. Y sé que el vector de S y el vector de R son perpendiculares. ¿Por qué? Porque las rectas lo son. Me dice que R y S son dos rectas perpendiculares. Sus vectores directores también lo tienen que ser. Si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar es 0. Aquí tengo que v1 por v2 tiene que ser 0. Pues bien, hacemos el producto escalar de v1 por v2. v1 lo hemos obtenido en el apartado A y me quedaría 2 por A más 1 por B menos 1 por C. Ese sería el producto escalar, igual a 0. De aquí despejo la C, por no despejar otra, despejo la C, que me es más cómodo despejar para trabajar con dos variables en vez de trabajar con una. Y despejo C, C es 2A más B. Entonces el vector V2 ahora lo escribo en función de dos incógnitas, llamemos que son A, B, y en vez de C, 2A más B, que es su valor. Y ahora voy con la otra condición, que el producto vectorial sea proporcional al vector 1, 0, 2. Antes de nada voy a hacer el producto vectorial. Y el producto vectorial sabemos que viene determinado por las componentes de este vector, donde I, J y K son los vectores unitarios del sistema de referencia ortonormal. Esto ya lo sabemos hacer. Aquí ponemos las componentes de V1, que son 2, 1 menos 1, y de V2, que son A, B, 2A más B. En realidad habría que ponerlo
al revés, estos están, pero a efectos prácticos me da lo mismo. En este momento, aquí me da lo mismo. Bien, cogemos entonces la primera componente, es el adjunto de i, que es menos b, menos 2a menos b, que sería esto. Bien, aquí ya no me paro, el producto vectorial lo sabéis hacer, tenéis que saber hacerlo, y me obtendría este vector. Bien, como el producto vectorial me dice que es dependiente con el vector 1, 0, 2, entonces eso quiere decir que el rango del vector 1, 0, 2 y del vector producto vectorial tiene que ser 1, no puede ser 2, porque si fuera 2 los vectores serían independientes, y si son independientes es imposible que un vector sea proporcional al otro. Entonces el rango es 1, y para que el rango sea 1, la condición es que todos los menores de orden 2 obtenidos en esta matriz tengan su determinante 0. Aquí tengo los tres posibles, el 1 menos 2a menos 2b con el 0, 5a más 2b. Este es un menor de orden 2. Aquí tengo el otro y el otro. Es decir, este con este, esta columna con la tercera columna y la segunda columna con la tercera columna. De esta condición obtengo la siguiente ecuación. 5a más 2b igual a 0. Y de la segunda voy a obtener lo mismo, 5a más 2b igual a 0, y de la tercera voy a obtener menos 10 menos 4b igual a 0. Con estas dos ecuaciones las resuelvo el sistema que determinan, y ya obtengo los valores de a, de b y de c. Con lo cual el vector que estoy buscando es el 1 menos 5 medios menos 1 medio. Como son vectores de dirección, puedo trabajar con las direcciones, puedo simplificarlo, puedo multiplicarlo por 2 y quedarme con el 2 menos 5 menos 1. Entonces este vector es un vector perpendicular al v1. Fijaros que el producto escalar es 0, 2 por 2 4, 4 menos 5 menos 1, menos 1, menos 1 menos 1 más 1, menos 1 más 1, 0. Producto escalar 0, y el v2 es v1 por v2 es proporcional al vector 1, 0, 2. También lo podemos demostrar. Entonces ya está obtenido y ahora vamos con la última pregunta, el último apartado, que me pide las ecuaciones del plano pi que contiene ambas rectas. Bueno, pues es evidente que el vector normal del plano pi, es decir, el vector perpendicular del plano pi, es el vector producto vectorial v1 por v2. Eso lo sabemos, porque sabemos que el producto vectorial es un vector perpendicular común a los dos vectores que se están multiplicando. Bien, como v1 por v2 es perpendicular tanto a v1 como a v2, va a ser perpendicular al plano que contiene a las dos rectas. Entonces me sirve como vector normal. Es decir, el vector normal del plano es el vector v1 por v2, pero como v1 por v2 es proporcional al 1, 0, 2, es decir, proporcional quiere decir que tiene la misma dirección. Si tiene la misma dirección, me sirve también como vector normal el 1, 0, 2. Ya tomo el 1, 0, 2. No tengo que tomar el v1 por v2 exactamente, porque aquí lo podría tomar, porque sé quién es a, quién es b, y podría hacerlo, pero ya tengo el 1, 0, 2 directamente. Y ahora tengo que coger un punto que contenga el plano. Pues me vale cualquier punto de la recta R o de la recta S. De la recta S no lo sé, que no me la dice, pero de la recta R sí tengo un punto, que es el que resta a la X, las coordenadas que restan a la X, a la Y, a la Z. En este caso sería el 1 que resta a la X, el menos 1 que resta a la Y y el 2 que resta a la Z. Tener cuidado, mirad las ecuaciones continuas aquí, no las miréis en el enunciado porque, repito, no son las ecuaciones continuas de la recta. Bien, una vez que tengo el punto P y el vector normal, sabemos que los coeficientes de X y Z de la ecuación del plano son las componentes del vector normal, es decir, 1, 0 y 2 respectivamente. Por tanto, la X quedaría X más 0 por Y más 2 por Z más la constante igual a 0. X más 0 por Y, la Y no aparece, más 2 por Z, más la constante D igual a 0. Y para hallar la constante D utilizamos el hecho de que el punto P, 1 menos 1, 2, está en ese plano. Sustituyo la X por 1, la Y por menos 1, que en este caso no tengo Y, por tanto no tengo nada que sustituir por menos 1, y la Z por 2. Y me queda 1 más 2 por 2, 4, 4 más 1, 5, 5 más d igual a 0, despejando la d es igual a menos 5. El plano buscado entonces es x más 2z menos 5 igual a 0.
Y con esto finalizamos el ejercicio de geometría. Pasamos al siguiente y último, que dice lo siguiente: en un espacio muestral se tienen dos sucesos independientes, A y B. Se conocen las siguientes probabilidades: probabilidad de la intersección de A y B, 0,3, probabilidad de A condicionada a B, 0,5. Calcula probabilidad y probabilidad de B. Bueno, vamos con el apartado A. Aquí tenemos que la probabilidad de la intersección es 0,3 y la probabilidad de A condicionada a B es 0,5, como nos dice el enunciado del problema. Y me piden ahora la probabilidad de B, por ejemplo. Vamos a ver cómo hacemos. La probabilidad condicionada de A condicionada a B sabemos que tiene una fórmula que es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de la condición, en este caso B. Como el valor de la probabilidad de AB lo tenemos, que es 0,5, y la probabilidad de la intersección es 0,3, enseguida obtenemos la probabilidad de B. Es decir, de esta igualdad, 0,5 igual a 0,3 entre probabilidad de B, despejamos la probabilidad de B y es 3 quintos. 0,6. La probabilidad de B es 0,6. Para hallar la probabilidad de A, pues muy fácil también. Podemos hacerlo de dos formas. Bueno, una forma sería esta: la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. ¿Por qué? Aquí esto es importante. Esto solamente ocurre cuando los sucesos A y B son independientes, y en este caso lo son, porque me lo dice claramente el enunciado del problema: dos sucesos independientes, A y B. Entonces la probabilidad de intersección es el producto de las probabilidades. Como la probabilidad de la intersección es 0,3 y la probabilidad de B la acabo de calcular 0,6, ya puedo obtener inmediatamente la probabilidad de A, que sería 0,5. Otra forma de obtener la probabilidad de A, pues sería la siguiente. A ver, si A y B son independientes, el suceso A condicionado a B, como son independientes, B no condiciona para nada A, por tanto el suceso A condicionado a B coincide con el suceso A. Por tanto, la probabilidad de A condicionada a B es la probabilidad de A. Como esta es 0,5, la probabilidad de A es 0,5. Ya sería otra forma de hacerlo, pero fijaros que en ambos casos siempre nos remitimos al hecho de que A y B son independientes. Vamos con el apartado B. Este también es sencillo. La probabilidad de la unión. Tenemos que saber que la probabilidad de la unión es la suma de la probabilidad de A y la probabilidad de B, y menos la probabilidad de la intersección. Tenemos todo, tenemos la de A, la de B y la de la intersección, lo hemos calculado anteriormente. Bueno, pues simplemente es poner sus valores y obtenemos que la probabilidad de la unión es 0,8. ¿Y la probabilidad de B condicionada a A? Bueno, pues la probabilidad de B condicionada a A, si queremos, como B y A son independientes, el argumento es el de antes, coincide con la probabilidad de B. La probabilidad de B es 0,6. Si no lo vemos así, pues utilizar la fórmula de la probabilidad condicionada de la siguiente manera: probabilidad de B condicionada A es la probabilidad de B intersección A, que es lo mismo que intersección B. La intersección es conmutativa, da igual poner A intersección B que B intersección A. Ahora sí, aquí partido por la probabilidad de la condición aquí es A, probabilidad de A. Como la probabilidad de la intersección la tengo y la probabilidad de A también, simplemente poner su valor, 3 quintos, 0,6. Bien, ya tenemos el apartado B resuelto. Y el apartado C también se puede hacer de dos formas. Ahora, el primer procedimiento es: me están pidiendo la probabilidad de que no ocurra ni el suceso A ni el suceso B. Eso es la probabilidad de que no se dé A, es decir, no A y no B a la vez. Bien, entonces fijaros, aquí hay el primer procedimiento es por sucesos independientes. Si A y B son independientes, sus contrarios también lo son. Eso es una propiedad de los sucesos independientes. Claro, hay que saberse esa propiedad. Si no se sabe, habría que utilizar el otro hecho. Pero bueno, yo voy a utilizar este en principio, y como los sucesos contrario A y contrario B son independientes, su intersección la probabilidad de la intersección es el producto de sus probabilidades. Y la probabilidad del contrario de A es 1 menos 0,5, que es la probabilidad de A, y la probabilidad del contrario de B es 1 menos la probabilidad de B, es 1 menos 0,6. Entonces quedaría 0,5 por 0,4, 0,2. Otra forma de hacerlo es utilizando el siguiente procedimiento, es utilizando esta igualdad. Esto es la ley de Morgan de la intersección del contrario, la intersección que me dice que la intersección de los contrarios es el contrario de la unión. Entonces la probabilidad de contrario de A intersección contrario de B es igual a la probabilidad de el contrario de A unión B.
pero la probabilidad del contrario es 1 menos la probabilidad del suceso, en este caso unión B, es decir, es 1 menos la probabilidad de unión B. La probabilidad de unión B la tengo calculada en el apartado anterior, era 0,8, el resultado final es 1 menos 0,8, 0,2. Fijaros que me da lo mismo, tanto por un procedimiento como por el otro. Bien, pues 2,5 puntitos para la prueba, y con esto hemos acabado. Espero que os haya sido de alguna ayuda para los que lo habéis hecho, para comprobar si lo tenéis bien, y los que lo vayáis a hacer otros años, pues para que os ayuden a resolver este tipo de ejercicios. Pues hasta la próxima, amigos.